Hola, ¿qué tal? Un placer en saludarle, gusto en verle en este primer programa a fondo del 2014. Antes que nada, desearles a todos ustedes un estupendo año, que lo mejor para ustedes y sus familias. En esta ocasión nos acompaña la terapeuta Beatriz Becerra. ¿Por qué invitamos a una terapeuta? Ahorita va usted a ver por qué. Generalmente cuando inicia un año, pues todos hacemos propósitos, nos proponemos metas, que bajar de peso, que ahorrar, en fin, que estudiar una carrera, que aprender un idioma. ¿A qué obedece todo esto? Y también otro tipo de dinámicas que vamos a ver con Beatriz Becerra, a quien le agradezco que esté con nosotros. Beatriz, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida y un feliz año. Igualmente, Toño, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí acompañándolos y más que nada es placentero, para mí y es un honor, porque considero que cuando empezamos un año, así como tú bien decías, surgen los propósitos. Creo que es muy importante que las personas tengamos un poco de conciencia, de conocimiento, porque es importante el tener este tipo de propósitos, de los que sean bajar de peso, pagar deudas, estudiar una carrera, de lo que sea, es muy importante. Y bueno, yo lo que creo es que las personas normalmente, en lo cotidiano de la vida, vamos dejando asuntos inconclusos porque el ritmo tan acelerado que estamos viviendo nos lleva a que no estamos como tan presentes o tan atentos con aquellas cosas que considero son importantes. Por ejemplo, si nos ponemos a hacer un recuento del año pasado, tú o yo, podemos sacar ¿qué te parece? Infinidad de deudas económicas que tenemos arrastrando, a lo mejor algunos conflictos con la familia que no resolvimos, a lo mejor algún incidente con algún vecino, y a final de cuentas esto nos va perjudicando hacia adelante. ¿Por qué? Porque son actores, imaginémonos que traemos como un lastre aquí, me quiero ir a la vida y traigo esto que me está cargando por aquí atrás, entonces no me puedo ir con libertad. Entonces, ¿qué es lo que se pretende al hablar del cerrar ciclos de alguna manera y desde el enfoque de las constelaciones familiares? Es que las personas tengamos más conciencia de cómo podemos contribuir a tener un mundo más sano, cómo podemos contribuir a tener una mayor armonía dentro del núcleo familiar, a tener una mejor relación con nuestros vecinos y honestamente desde ahí partir para tener más paz mental, más tranquilidad emocional y mayor, ¿cómo le pudiéramos decir en estos tiempos tan violentos? Calidad de vida y, ¿por qué no?, el conectar más con nuestra parte divina, con nuestro espíritu. De ahí parte todo esto. Betty, ¿sería todo lo que planteas, como ahorita como lo estás comentando, estar en paz o convivir con uno mismo, principalmente estar en armonía, estar en orden? Sí, definitivamente. Yo creo, Toño, que parte de este trabajo, en este tipo de terapias, es que las personas, lamentable y tristemente, no tenemos la formación y no tenemos la cultura de autorresponsabilizarnos de nuestros actos. ¿Y qué pasa como consecuencia? Andamos por la vida responsabilizando al vecino, al familiar, al gobierno. Somos víctimas naturales. Exactamente. ¿O es una cultura nacional? Como cultura mexicana está mucho más acentuado que en otros países. Nos fascina el abrazarnos del yo no fui. ¿Me explico? Entonces, para salir adelante, yo estoy plena y ciegamente convencida que el primer punto de partida, el primer paso, es reconocer lo que sí hago. Es reconocer lo que sí hago para dejar de estar cobrándole facturas a aquellas personas que yo percibo que tienen alguna deuda conmigo. ¿Sí? Las constelaciones familiares nos ofrecen el que tengamos un poquito más de conciencia, más autorresponsabilidad para, como lo decía hace un momento, para continuar con lo que sigue desde un lugar con mayor calidad. Esto tiene que ver, yo creo que en el proceso de formación. Antes de ir más adelante en estos temas, ¿cuál sería la sugerencia, la recomendación de tu punto de vista como terapeuta hacia los niños, cuando somos niños o ya de adultos que estamos muy acostumbrados? ¿Qué tiraste? No, se cayó. ¿Qué hiciste? Nada. O sea, hablas de autorresponsabilidad siempre en lugar como que decimos pasó, yo no tuve nada que ver en eso, y así vamos creciendo. ¿Cómo hacia los niños, a lo mejor una pequeña tip para irlos haciendo autorresponsables? Por ejemplo, a mí se me ocurre con gente que he visto, ¿sí?, que de repente
Resulta que el niño está en pleno berrinche con los papás. ¿Por qué? Porque el soldadito con el que estaba jugando está roto. O rompido, como dicen los niños, ¿no? El soldadito está rompido. Y entonces es el pleno berrinche, los papás desquiciados. Entonces los papás se meten en la dinámica del niño y empiezan a regañar al niño porque está haciendo berrinche, siendo que yo creo que la dinámica pudiera ser diferente. ¿Cuál es? A ver, corazón, tú tienes 6 años, 7 años. A los 6, 7 años ya te puedes responsabilizar, en cierto modo, de tus juguetes. Lo que a ti te corresponde es cuando juegas con tus soldaditos, es aquí hay un cajón, aquí hay una cajita donde los puedes guardar. Cuando tú no haces eso, cuando tú no los guardas, hay accidentes o hay el riesgo de que se dañen o se deterioren. Ok, ya que ve eso el niño es, ok, corazón, tú estás llorando porque se te rompió el soldadito y entonces es llevarlo, mi vida, ¿lo guardaste? No, pues que no. Entonces es importante que tú veas que hay una parte de ti que generó que tu soldadito esté maltratado. ¿Por qué? Porque no te hiciste cargo de lo que sí te tocaba. Si empezamos con este tipo de ejemplos tan simples y tan sencillos con los niños entonces ya de manera más generalizada van creciendo con este tipo de dinámicas en donde internamente se les va incrustando esta parte de la autorresponsabilidad, ¿sí? Y esto hace que incluso los padres sean hasta cierto punto menos severos. Menos severos, pueden ser más compasivos, pero acompañar en este proceso del niño de maduración y de autorresponsabilidad personal, ¿sí? El no haber hecho, ¿qué consecuencias tiene desde el punto de vista de la familia y social y lo que estamos viviendo? El no haber hecho, bueno, estábamos hablando hace un momento, triste y lamentablemente somos una cultura que se caracteriza mucho aquí mismo y en el extranjero por una cultura del victimismo. Por otro lado, también pasa que hay personas que no se les enseña desde pequeños a la autorresponsabilidad. Entonces se vuelven muy intrusivos y muy invasivos. Es decir, este se me rompió porque no, este soldadito se me rompió no porque yo no lo guarde, se me rompió porque la muchacha no me lo cuidó o porque mi papi lo pateó cuando iba pasando. Entonces, cuando sucede esto, se le incrementa esta sensación de victimismo al niño por un lado y por otro lado, ¿qué hacen? Se despierta mucha ira, se despierta mucho enojo, se despierta mucha rabia porque siente que las circunstancias que le pasan son injustas. Entonces, como son injustas, yo tengo el derecho de ir a tomar lo que considero que es mío. Yo tengo el derecho de poner mis propias reglas ante las cosas que me están rodeando, ante las personas con las que yo me estoy relacionando, y desde ahí puedo ser invasivo, puedo ser intrusivo, puedo violar los límites, puedo violar las reglas y puedo llegar a cometer actos delictivos. Ese es a lo que iba y se generan todas estas situaciones de violencia. Mucha violencia, mucha violencia. De hecho, yo considero, Toño, que un verdadero camino espiritual en una persona parte de ahí. Yo considero que un camino espiritual no es precisamente el que te vayas a dar golpes de pecho, que lleven a los niños a dar golpes de pecho. Espero no tocar fibras sensibles en ese sentido, pero un verdadero camino espiritual es aquel en donde a los pequeños, desde que van estando más atentos con el mundo que les va rodeando, se les va haciendo cargo, ¿sí?, de la autorresponsabilidad. ¿Por qué? Porque si no se hace eso, ¿qué sucede? Lo decía hace un momento, se vuelven intrusivos, invasivos, cometen actos delictivos y atentan contra ellos mismos, atentan contra el otro, atentan contra su comunidad y se desvían de un camino. Se desvían de un camino que es el camino del amor. Sí, y el camino del amor tiene que ver con la parte divina que todos los seres humanos tenemos. O sea, como que lo borran, lo desvían, lo desvían y no están en orden, no están en armonía. No están en orden, no están en armonía, porque yo me pregunto, Toño, ¿qué tan amorosa puede ser una relación en donde el niño llega y toma nada más las cosas porque él considera que son de él o porque no se le pusieron límites, pero que llega y toma y que golpea al hermanito? ¿Qué tan amorosa puede ser? ¿Sí? Ahí lo que vemos es mucha violencia. ¿Sí? Entonces aquí es tratar de pensar
Vuelvo al punto de las constelaciones familiares. Ese es un tipo de terapia amorosa en donde se ve que los actos de las personas están motivadas por el amor. Actos buenos y no tan buenos. Habría que escarbarle en los no tan buenos. Ya entraríamos en más detalle, por ejemplo, en el ejemplo que te comentaba hace un momento. Un niño que llega y toma y que golpea al hermanito, puedo decir, de primera instancia, ¿qué tan amoroso puedo ser? Pero ya cuando me meto más a la dinámica, pues quizá esté repitiendo patrones de algún ancestro, de alguna generación anterior, que es lo que trabajamos también en este tipo de terapias. En su momento, bueno, Beatriz Becerra es licenciada en psicología. ¿En qué momento conoce las constelaciones y qué le lleva en su carrera profesional a inclinarse por esta forma de terapia? Ok, muy buena pregunta, Toño. Tenía mucho tiempo que no me hacían esta pregunta. Fue alrededor de hace aproximadamente 10 años. Yo tengo una formación como psicóloga clínica. Trabajé en hospitales psiquiátricos alrededor de 4 o 5 años. Yo me fui convenciendo a través de la práctica clínica que el ser humano no se puede reducir a papá, mamá. Lo que me hizo mi papi y mi mami, o lo que me dejaron de hacer mi papá y mi mamá, entonces como consecuencia soy esto, ¿sí? Por muchas experiencias personales y por muchas experiencias clínicas. Siempre había una parte en mí, una parte interna que me decía hay algo más. Me topo con las constelaciones familiares en Guadalajara en un instituto particular y leo sobre el maestro, el que creó las constelaciones familiares, que es el maestro Bert Hellinger. Él es una persona interesantísima porque fue creando este sistema que a mí me impactó y me jaló, porque él es alemán. Es un alemán que obviamente sabemos todo lo que pasó, todo la matanza, tantos asesinatos, tantos homicidios que hubo en el Holocausto. Entonces resulta que él empezó a hacer investigaciones como terapeuta, decía, 3, 4 generaciones después de las personas que se les consideraba los perpetradores, que en este caso fueron los homicidas, los alemanes, ¿por qué sus nietos, bisnietos, tataranietos se suicidaban? Empezó a investigar y empezó a darse cuenta que estas personas, estas descendientes de estos perpetradores, cargaban como una especie de culpa y expiaban. ¿Por qué? Por todos aquellos que fueron excluidos. ¿Quiénes fueron excluidos? Los judíos, porque eran considerados una raza inferior. Él empezó a hacer ese tipo de investigaciones. De ahí partió. De ahí sacó libros donde nos habla de infinidad de casos y fue ahí donde yo me conecté, donde yo me enganché, porque dije, a ver, entonces es real mi intuición, no se reduce esto a papá, mamá. Esa intuición era antes de conocer las constelaciones. Antes de conocer las constelaciones. Y quiero hacer un paréntesis aquí, Toño, todas las personas, absolutamente todas, tenemos esa parte sabia y esa parte divina que se llama conciencia dentro del ámbito de las constelaciones familiares, que nos da esos jaloneos, que nos lleva a ciertos lugares, todas las personas, solo que lamentablemente no estamos como muy acostumbrados a escucharlo, ¿verdad? Afortunadamente le hice caso. Medio leí en alguna ocasión en el internet constelaciones familiares, se trabaja con nuestros ancestros, es una terapia transgeneracional. ¿Qué significa esto? Que trabajamos con las generaciones anteriores, incluso con generaciones y con personajes que yo no conocí. Y con las generaciones venideras, que significa que si yo pongo orden aquí y ahora, partiendo de mucho que pasó atrás con mis ancestros, estoy liberando a los que me siguen. Y que al momento que yo pongo orden en mi ser, en mi persona, en mi sistema, en automático hay orden con los demás integrantes de la familia. Y los que ya se fueron, que son las generaciones atrás, también encuentran paz. ¿Cómo es esto? ¿Pero cómo? Si ya se fueron y se supone que se van, pues todos están en un lugar muy padre, ¿no? Muy bonito. En la terapia en constelaciones familiares, más al ratito si tú gustas te platico cómo es la dinámica, nos damos cuenta que muchas veces los que se fueron no tienen paz. Y no tienen paz porque los que se quedaron no tienen paz. Y no están en paz porque los que se quedaron tampoco han concluido ciertos asuntos. Los ciclos que decíamos. Los ciclos de los que estamos Betty, hablando. Si me permites, vamos a tener que hacer una primera pausa. Creo que ya entramos en el tema de lo que son las terapias de constelaciones. Si no, ahorita regresamos y nos sigues platicando. Vamos a una pausa. Me parece muy bien. Gracias, Toño.